Manito, ahí, muy bien, allá atrás, aquí adelante, nadie, ¿sí? Todos son de la casa, ¿sí? ¿Qué le parece si se pone de pie por un minuto solamente? Póngase de pie. A, a ver. Muy bien, vamos, ¿cómo recibimos a los hermanos, a las hermanas? Con un aplauso de bienvenida. El Señor los bendiga. Bienvenidos, tomen asiento, tomen asiento. Aleluya. Qué bueno es ver y estar en la casa del Señor y sobre todo en su presencia. Cuando el Señor se mueve, es tremendo, es grande. Hoy día quiero compartir con ustedes acerca del tiempo, el tiempo de Dios, porque justo hoy día es el último domingo, ¿no? de este año que estamos en este servicio y estamos acabando esta reunión, ¿no? Del 2025. Qué tremendo. Y parece que fue ayer que empezó el primer servicio del mes de enero y todos teníamos unos deseos, ¿no? Unos buenos deseos por seguir adelante, crecer, avanzar, etcétera. Pero, como dije, el tiempo es del Señor. Y qué importante es reconocerlo y saberlo. Porque Dios, ¿sabía usted que Dios fue quien creó el tiempo también? ¿Sabía usted eso? Que el tiempo lo creó Dios también. Si vamos a Génesis rápidamente, capítulo 1, del verso 3 al 4, ahí Dios creó el tiempo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Verso 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Continuamos. Y 5, y dice, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí ya o mejor dicho, Dios estaba creando las 24 horas, el tiempo. Empezó el tiempo a funcionar. Y no solamente eso, sino que Dios y Jesucristo lo dice en Apocalipsis 1:8, que dice, Él es el alfa y el omega. Él es el que era, es y será y que ha de venir, el Todopoderoso. Está diciendo de que Él es el Dios eterno. Ese es el Dios eterno. Pero que Dios tiene sus propios tiempos. Y antes de seguir, vamos a orar para que el Señor esté moviendo nuestros corazones. Y digámosle a Él entonces, Señor y Padre Todopoderoso, te damos gracias porque tú eres bueno y porque siempre tu misericordia es grande y eterna. Te pedimos que estés hablando, Señor, a nuestros corazones. Te pedimos que estés, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales y poder enmarcarlo, Señor, en nuestro corazón tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. Te entregamos todo este tiempo a ti, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Y decíamos de que Dios es Dios eterno. Nosotros, ¿no? Dios nos puso un espíritu eterno también, un alma eterna. Y, y la medida de Dios, ¿no? Que nos dio, nos dio una medida que es el tiempo llamado cronos, ¿no? Como conocemos el tiempo cronológico, ¿cierto? El Dios nos dio, perdón, el cronos, el tiempo cronos. Pero también hay otro tipo de tiempo, que es el tiempo kairos, ¿no? El tiempo kairos, que es el tiempo de Dios, que es en el tiempo oportuno, es el tiempo en el que interviene Dios divinamente. Por eso que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces Dios cuando interviene en su tiempo kairos, lo hace de un modo especial, lo hace de un modo perfecto.
Eclesiastés 3:11, la primera parte nos dice, no, todo lo hizo hermoso. ¿En qué? En su tiempo, en el tiempo de Él. ¿No? Ahí dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Está hablando ahora de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. No podemos entender muchas cosas, pero Él ha puesto eternidad en nuestra alma, en nuestro corazón. Por eso es lo que acabo de decir eso. Pero todo lo hizo hermoso en su tiempo. Un pastor escuchaba hace mucho tiempo, muchos años atrás, a un mensaje, Danilo Montero, claro, él era el que estaba predicando, y una de las cosas que él decía y que yo también dije amén, fue que no sé por qué a Dios para él le gusta actuar justamente en el último momento, en el último cuando ya no podemos más, justo actúa ahí. Muchas veces estamos nosotros pidiendo, y cuando de repente ya no podemos más, o cuando ya las cosas están prácticamente perdidas, por decir así, Dios actúa en el último instante. No sé si te ha pasado eso a ti. Cuando tú crees que ya no hay salida, ya no hay respuesta, Dios actúa en ese momento. Qué tremendo. Y sí, y creo que si empezamos a dar nuestras experiencias, vamos a contar muchas experiencias de cómo Dios actuó justo cuando ya no había nada que hacer. Es que Dios hace las cosas perfectas. Porque tal vez, digo yo como ser humano, tal vez Dios dirá, si en este momento se lo entrego, va a decir, qué bueno, y punto, se va a olvidar. Pero cuando lo hago al último momento, cuando ya no pueda más, se va a dar cuenta que fui yo, dice Dios, ¿no? Porque solo Dios puede hacer las cosas de una manera extraordinaria y muy misteriosa y muchas veces. Entonces, hablando del tiempo, justamente comparándolo con este último domingo, y creo que en esta semana que faltan algunos días antes de fin de año, creo que tenemos que hacer un balance también nosotros. Empezar a hacer lo que llamamos un balance, ¿cómo dice en el libro 2? Un balance moral y un balance espiritual. Tenemos que ver cómo nos ha ido, cómo hemos estado durante todo este año 2025. Si todo aquello, si va a arrojar de repente positivo o va a arrojar negativo. Cómo hemos estado usando este tiempo que Dios nos ha dado todo un año. ¿Cómo lo hemos utilizado? ¿Para bien? ¿Para mal? ¿Para prosperar? ¿O para sencillamente no tomar en cuenta lo que Dios ha estado dándonos? Porque Dios probablemente en su tiempo Él nos pudo haber ya desechado. Pero ¿sabes qué? Al final, después que hagas tu inventario, te vas a dar cuenta si realmente Dios ha estado actuando en tu vida o no. Y de hecho que sí ha estado actuando en tu vida. Y si has estado en forma negativa, digamos, si tu balance sale en negativo, te vas a dar cuenta que Dios quiere darte una nueva oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Porque, por ejemplo, dice Lamentaciones 3:22, dice Jeremías, dice, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, dice, porque nunca han decaído o no decayeron sus misericordias. Dios tiene mucha misericordia por ti y por mí, para que nosotros podamos retractarnos y poder pedir perdón y cambiar, transformar nuestras vidas. Segunda de Pedro 3:9 nos dice también algo semejante. El Señor no retarda su promesa. Dios viene, sí, Él va a venir. De todas maneras, Cristo viene. Pero según algunos, la tienen por tardanza.
Porque muchos, seguramente como en esa época, hoy también dice, tarda demasiado, de repente no es en este 2025, sino de acá a 1000, 2000 años, quién sabe, ¿no? Pero dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo que Dios quiere es que ninguno perezca. Y cuando habla de perecer, está hablando de la muerte, la segunda muerte, que es el infierno. Entonces, Dios siempre da oportunidades. A pesar de que ha hablado en su palabra, te ha recomendado, te ha instruido, Dios quiere darte la oportunidad. Pero si a pesar de eso no haces el cambio, no quieres cambiar, va a ser un problema particular. Porque Dios puede actuar de una manera más fuerte para que tú puedas arrepentirte. Hubo en las Escrituras un hombre que cuando Dios hizo su inventario moral, hizo su inventario espiritual, vio que estaba pues muy mal. Y Dios no solamente eso, sino que estuvo en contra hizo las cosas mal, estuvo haciendo cosas terribles de las cosas de Dios, con las cosas de Dios. Y este hombre fue Belsasar. Pero ¿quién era Belsasar? Belsasar era un hombre que no apreció al Dios de su padre. Un hombre que no apreció todo lo que Dios había hecho con su padre y obviamente con él, porque él fue el heredero del trono. Belsasar fue el hijo de Nabucodonosor. Vamos al libro de Daniel, por favor. Vamos al capítulo 4. Y al final vamos a darnos cuenta de que Belsasar dice, con el gusto del vino, dice, porque había hecho una gran cena para 1000 príncipes. ¿Te imaginas esa fiesta con 1000 príncipes? Con el gusto del vino mandó que trajesen, dice, los vasos de oro y de plata de que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Empezamos a notar de que él era el heredero del trono de Nabucodonosor. Él era el rey, ¿no?, de Babilonia. Y luego que su padre, porque está escrito, su padre al final, ¿no?, adoró a Dios y se dio cuenta que Dios era y es el que pone y quita autoridades, pone y quita, ¿no?, todo lo que Él nos da, ¿no? ¿Sabes? Él tomó a poco todo eso y no le importó hacer lo malo delante del ojo de Dios. La gota que derramó la ira de Dios fue que empezaron a burlarse, ¿no? A burlarse del Dios todopoderoso, del Dios de los cielos, como le llamaban. Porque trajeron los vasos de plata, de oro, para beber en ellos. Y no solamente eso, sino que, mira, ve, en el capítulo 4:4 dice que bebieron vino, dice, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce y de hierro, de madera y de piedra. Mira lo que estaba haciendo con los utensilios del templo de Dios. Empezaron a burlarse porque bebían delante de sus dioses y decían, ustedes son los verdaderos dioses. Él no es un dios porque estamos con sus vasos del templo. Se burlaban de Dios. No estaban adorando, o mejor dicho, no estaban respetando las cosas de Dios. ¿Sí? Y se olvidó Belsasar de que Dios, una vez más digo, que es quien da y quien quita. Dios es quien te puede dar autoridad y también te puede quitar autoridad. Dios es quien te puede dar
bendiciones y puedes crecer extraordinariamente como creció Abraham. Pero también puede ser, ¿no?, retirado todo eso y llevar a la ruina. Como por ejemplo, que ahora vamos a ver qué es lo que había pasado con Nabucodonosor. Y muchos saben que él le dio una locura que parecía que era un animal del campo, que lo vamos a ver más adelante. Y no entendió que Dios fue quien le devolvió la cordura a Nabucodonosor. No recordó, dejó de hecho todo eso como que, eso fue de los antiguos, eso fue de los viejos, que seguramente algo le pasó. No quiso aceptar que Dios, después que Nabucodonosor se humilló y alabó a Dios, Dios le devolvió la cordura. ¿Sabes? Mira lo que dice en el capítulo 4, 36, por favor, al 36. Dice, lo que dice Nabucodonosor, dice, en el mismo tiempo, mi razón fue devuelta. Y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Cuando él llegó a la humildad y reconoció que Dios de los cielos es el Todopoderoso, le fue devuelto la razón. En otras palabras, cuando encontró el despertar espiritual, encontró la razón, encontró la majestad, le fue devuelto la dignidad, fue devuelto su grandeza, fue añadida incluso más. ¿Sabes? Cuando tú reconoces que Dios es el Todopoderoso, Dios no solamente te bendice, sino te da más aún, para que puedas tú seguir alabándole a Él. Pero Belsasar no quiso tomar en cuenta todo eso. El vino para él era su mejor consejero. El vino era el que le daba la paz. El vino era el que le daba el desestresarse de todo su reino. Finalmente, eso mismo lo trajo abajo. Y yo pregunto rápidamente, de repente no es el vino, de repente son las cosas que están alrededor nuestro, que le tomamos más interés y no le ponemos énfasis, lo relegamos a Dios y estamos jugando a ser cristiano. Tenemos que tener cuidado, porque lo que Dios nos ha dado es un tesoro muy grande, que es su Santo Espíritu. ¿Cuántos tienen el Santo Espíritu en ustedes? Amén. Y no debemos de tomarlo a poco. El Espíritu Santo es el mayor tesoro que podemos tener en nosotros. Hermanos, cuando David pecó, lo que más le preocupó a David fue decir, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sabía lo que era y es el Espíritu Santo en nosotros. Es quien nos aconseja, nos guía, nos protege y evita que hagamos cosas que luego nos podemos arrepentir. Entonces, este Belsasar había hecho lo peor de lo peor, que era jugar con las cosas de Dios, tomarlo de a poco, burlarse de todo eso. Y ni bien pasó todo eso, vino el juicio de Dios, la sentencia de Dios. Vamos al versículo 5, que dice, en aquella misma hora. Parece una historia de terror ese, ¿no? En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía.
casi de inmediato, cuando él estaba brindando, riéndose de Dios, del Dios Altísimo con sus dioses de madera, de yeso, lo que fuera, salió esa mano. Una mano con unos dedos que dibujaron o imprimieron, si se quiere, en la pared, unas frases. Todo como si, y él empezó a temblar. Dice que sus piernas le temblaban de miedo, de terror, porque para él fue un susto. Bueno, no solamente para él, sino para todos los asistentes. Un terror fue ver esos dedos, que palideció, que se turbó, que gritó. Y no solamente eso, sino mandó a llamar a todos los adivinos, a todos los magos, a todos los caldeos que estaban en su tierra y que él había puesto como sus sabios. En el verso 8 dice, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, dice, pero no pudieron leer la escritura. Por más que trajo todo a todos los más sabios del reino, ninguno de ellos pudo leer lo que estaba escrito en la pared. ¿Y qué pasó con Daniel? ¿Quién escribe este libro? ¿Qué pasó con Daniel? Daniel estaba relegado. Daniel había sido el cabeza de todos esos magos, de esos hechiceros, de esos sabios, ¿no? Y de los caldeos, porque era el que tenía y tuvo, ¿no? El Espíritu de Dios con él. Pero Balsasar lo desplazó. Todo aquello que tenía que ver con Dios, Balsasar lo desplazó. Y estaba de repente en su casa. Estaba de lado. No quería saber nada. Y vino una de las princesas y le dijo a Balsasar, en el verso 11, le dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses, dice, santos. Y en los días de tu padre, ojo lo que está diciendo, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Yo dije hechicero, pero es adivinos. 12. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar los sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel y él te declarará la interpretación. Como dije, estaba relegado Daniel. El que puso, el rey Nabucodonosor lo puso sobre todos ellos, pero Beltsasar lo quitó, lo sacó. Y a veces pasa eso. Pasa de que muchas veces cuando estamos en el peor momento de nuestra vida, recién llegamos y buscamos ayuda en Dios. Recién nos arrodillamos y le decimos, Dios, ayúdame. Te suplico que escuches mi voz. Empezamos a buscar a Dios en los últimos momentos, en los momentos críticos, en los momentos que ya no podemos más. Cuando debemos de buscar a Dios desde mucho antes y siempre, en todo momento debemos de buscar a Él, porque en Él está toda la sabiduría, hermanos. ¿Sabes? Y muchas veces, ¿no? A mí me han buscado y me han pedido consejos cuando ya las cosas estaban mal. Y lo único que había que hacer era orar, orar. O cuando Dios me ponía en mi corazón buscar a alguien porque algo estaba pasando. Y siempre les digo lo mismo a todas estas personas. No esperes que lleguen las cosas hasta ese punto para recién pedir y buscar ayuda. Busca a tu pastor.
busca a tu pastora, busca al líder que espiritualmente esté bien para que te pueda guiar con la palabra de Dios. Y no esperes hasta el final, que el final puede ser ya la caída. Tenemos que buscar al Señor. Y Daniel, supongo que sabía todas las cosas que hizo Belsasar desde antes. Y le encara al rey su soberbia y la deshonra a Dios. En otras palabras, le hizo, ¿cómo le llama? Lo confrontó. Hubo un confronte en esa época, imagínate. Desde esa época existen los confrontes. Vamos al verso 17. Dice, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones, tus regalos sean para ti y da tus recompensas a otros. ¿Por qué? Porque el rey había dicho, le daré una túnica, un collar de oro y será el tercero de mi reino. No, Daniel dijo, no, dale tus regalos para ti y que tus recompensas a otros, le dijo. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. 18, vamos a seguir hasta el 22 o 23 creo. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Ojo, estaba diciendo una vez más que Dios fue quien le dio a Nabucodonosor todo ese reino. Si tú vas a Daniel capítulo 1, verso 3, ahí vas a ver, o 2, ahí vas a ver que Dios le había dado todo el reino de Israel a Nabucodonosor en sus manos. Y ahí se lo estaba diciendo. Dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció, ¿en qué? En su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Ah? Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto. Oiga, tú has leído la palabra de Dios. Tú sabes lo que Dios quiere para contigo. ¿Y te has humillado delante de Él? Y tú, sabiendo todo esto. 23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, disteis alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¡Wow! Daniel nunca quiso recibir nada del rey. De la misma manera como en Daniel 1:3 le dijo al encargado de la comida, le dijo, no quiero comer, no quiero contaminarme con las cosas del rey. Yo quiero solamente comer verduras, quiero comer esto, aquello, porque no quería comer nada de la mesa del rey para no contaminarse. Y eso es lo que estaba haciendo Daniel. No contaminarse con las cosas del mundo. Cuando somos cristianos, eso se llama integridad. Integridad.
Daniel era íntegro. Y Daniel recalcó lo que había sucedido con su padre. En el 20 dice, mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Qué te ha dado Dios hasta aquí? Dios, ¿hasta dónde te ha levantado? Dios, ¿de dónde te ha sacado? Cuidado con el orgullo. Cuidado con decir, yo llegué hasta aquí y mira, ve, tú todavía sigues mal, tú todavía sigues recayendo, tú todavía sigues en esto o aquello. Cuidado, cuidado, que yo soy más que tú, que empiezo a mirar por el, ¿cómo es? Por el hombro, por encima del hombro. Cuidado, cuidado. Solamente dale gracias a Dios por donde estás. Dale gracias a Dios que dio el despertar espiritual en ti y que te has dado cuenta de todo lo que Dios puede hacer. Hoy no es la excepción, hermanos, hermanas. Hoy no es la excepción. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque cuando reconoció, como vimos en el 25, cuando Nabucodonosor reconoció que miró al cielo y le dijo, sí, tú eres el Dios todopoderoso. Le fue devuelto todo. Le fue devuelto todo. Toda la gloria, toda la honra, todo aquello. Fue puesto nuevamente y le dijo, él declaró que él era el único Dios del reino. Pero Belsasar quitó todo eso y puso los dioses que quiso. Pero él nunca se humilló. Entonces Daniel le dio la sentencia, o mejor dicho, leyó la sentencia, el veredicto de Dios. 24 dice, entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¡Wow! Mene, Mene, Tekel, Uparsin. 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado. Falto. 23. Pérez, que es la básica de Uparsin. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. En otras palabras, dado a los inconversos, aunque él era inconverso también. Ha sido entregado. De la misma manera como los hebreos fueron entregados a un inconverso como Nabucodonosor, ahora Belsasar, todo ese reino grande y poderoso era entregado a otros, a los que Dios quiso dar. Porque ahí después vamos a ver que esa noche misma se ejecutó la sentencia. Al rato, verso 30, por favor, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, ¿no? Y 31 dice, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. ¡Qué tremendo! Porque fue entregado a un hombre que años luego ayudó a que se reconstruyera el templo de Dios. Es que realmente Dios todo lo tiene bajo control y Él sabe a quién se lo da. Por último, hermanos, la soberanía es de Dios. A pesar de que el rey Belsasar tenía todo a su favor, Dios tuvo el control de humillarlo. Dios le advirtió a través de Nabucodonosor, el rey el padre de Belsasar le comentó, le dijo todo lo que Dios había hecho con él, pero él no se humilló y fue humillado.
Y lo peor es que profanó todo lo sagrado, profanó todo lo que era de Dios. Y en eso tenemos que tener cuidado, porque vosotros sabéis que son el templo del Dios viviente, ¿sí o no? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, porque el Espíritu Santo mora en ustedes y ustedes no pueden estar profanando el templo del Dios viviente. No profanen con cosas inadecuadas, porque el juicio va a ser inminente. El juicio va a estar, ya está dictado. Depende de ti que tengas la vida o la muerte. Deuteronomio 28, al final. Depende de ti. Tú tomas la decisión. Dios te lo ha puesto delante de ti. Porque todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. Mas aquel que no ha creído ya ha sido condenado, juzgado. O sea, la condena ya está puesta. Si es que no crees, si es que juegas a ser cristiano, si es que no quieres saber de Dios, tenemos que tener ese cuidado. Y finalmente, la fidelidad de Dios es para con todos, incluso su pueblo que estaba en esclavitud. Estaba en esclavitud, pero no permitió que la fe de ese pueblo fuera pisoteado por nadie. Por eso es que lo que le ocurrió a Belsasar. Y luego la fidelidad de Dios hizo que poco a poco fueran retornando y reconstruyendo el templo, que eso es en mucho más adelante, pero fue por gracias a Darío, a Ciro, perdón, a Ciro, Darío y Ciro. En resumen, nuestro reino, el reino que podamos tener, sea pequeño, sea grande, sea lo que sea, es transitorio, pero el reino de Dios es grande y poderoso. Y no debemos estar mirando las cosas de la tierra, sino las cosas de los cielos, las cosas celestiales. En eso debemos de enfocarnos, porque eso es lo que Dios quiere. Hemos nacido para alabar, adorar a Dios. Hemos nacido para buscar que Dios siempre esté mandándonos la lluvia temprana, la lluvia tardía, como hemos estado cantando hoy, para que Él se manifieste en todo momento. Y hermanos, hermanas, es el tiempo de hacer un inventario, un nuevo inventario del 2025, moral y o espiritual, y ver cómo estamos. Para empezar este año que se acerca, el 2026, con un nuevo tiempo, con un nueva alma y espíritu, pero para agradarle a Dios. ¿Cuánto dice que amén? Entonces, tienes tarea hasta fin de año. Pero mientras tanto vamos a decirle al Señor que nos haga ver, recordar todo aquello que tal vez hemos olvidado de lo que hemos hecho y que no le ha agradado a Dios. Amén. Nos ponemos de pie. Padre eterno y bendito Dios celestial, te doy gracias. Gracias porque tú siempre, Señor, nos das oportunidad. Tú siempre, Señor, estás guardándonos, Señor. Y lo que quieres, oh Padre, es que estemos contigo, Señor, allá en tu reino, alabándote, adorándote, Señor. Alabándote y adorándote, Padre, conjuntamente con todos los ángeles y los arcángeles, Señor. Padre, te pido que en estos días, Señor, nos ayudes a recordar todo aquello que no hemos, Señor, no te hemos pedido perdón, Señor. Para perdonarnos y para pedirte perdón, Señor.
porque queremos, Señor, arreglar todos nuestros asuntos, Señor, delante de ti. Queremos arreglar todos nuestros asuntos, Señor, para poder estar delante de ti, Señor, con libertad, Padre. Derrámate de tu espíritu, Señor. Derrama de tu espíritu a esta iglesia, te pido. Y ayúdanos. Ayúdanos, te suplico, Señor. Gracias, Padre. Oramos así, Señor, pidiéndote perdón y entregando nuestra vida, Señor, nuestra voluntad a ti. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y vamos a decirle al Señor, vamos a cantarle algo. Ian, ¿puedes venir, por favor? Está cielo, Vinicio.